en el ejército del Perú se instauró el combate táctico marcial. ¿Qué es esto? Es una serie de artes marciales que lo que buscan es que el soldado esté preparado para el combate cuerpo a cuerpo, sin usar fusiles o para lo que es el tema de control de personas, cuando ustedes saben, bueno, ya me meto de repente un poquito más en el ámbito del accionar de un soldado, del militar, cuando un país entra en lo que es zona de emergencia o estado de derecho, el militar sale a apoyar a la policía. Entonces nosotros en ese apoyo que tenemos a la policía, dentro de nuestro régimen, no podemos usar el fuego, porque estamos enfrentándonos a una persona común y corriente, que a lo mucho pues participa de huelgas, ¿no? Entonces no podemos disparar. Pero ¿qué sí podemos hacer? Es entrenarnos y estar altamente capacitados para poder participar en apoyo a la policía y poder detener a estas personas. Cuando hice ese curso, ahí fue cuando me di cuenta que sí me gustaban las artes marciales mixtas. Entonces comencé a entrenar más, agradezco a mi profesor, a mi academia Gamefight en Puno, aprovecho al profesor Donovan y al profesor Cristian Gárate, eh, en llevarme este tiempo de preparación, en este tiempo de confianza sobre todo, porque es también un tema de confianza del profesor al alumno, porque si el profesor no confía en el alumno, no lo va a mandar así nomás a la jaula a que vaya y a ver qué hace, ¿no? Entonces, uno cuando entra a la jaula es una cosa excepcional. O sea, es en un coliseo, ves cómo toda la gente apoya a uno, cómo la gente que conoce a uno lo apoyan. Y lo que me pasó a mí fue todo lo contrario. O sea, yo iba y nadie me conocía. Al que conocían era con el que yo me enfrentaba. Entonces yo llegué, se paró mi esposa, mi hija, 4 amigos por ahí de mi academia, mi profesor y punto. Entré a la jaula y cuando mencionan a mi contrincante, era una locura. La gente que estaba en ese evento se paró, yo vi pancartas con el nombre del otro muchacho, dije, Dios mío, ¿a dónde me he metido? ¿A dónde me he metido? Pero fue bonito, fue muy bonita experiencia. Eh, he ganado en jaula, he perdido en jaula, pero todo eso ayuda a que uno crezca. Es un tema muy bonito. Bueno, sí, ahora en estos días se conoce bastante por el tema de la UFC, ¿no? Mucha gente ve ese deporte en televisión, lo sigue en redes, en internet y hay muy buenos peleadores. Los que no siguen este tipo de artes marciales, los invito a que, si es que no son artes marciales mixtas, crean ese cariño por un arte marcial. Un buen arte marcial para comenzar es el jiu-jitsu. No tiene edad de inicio. No crean que porque tienen 40 años es muy tarde para comenzar. No. O sea, cada uno tiene su nivel, cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Y es un tema tanto corporal como espiritual. ¿Y cómo se siente la familia en términos de que tú estés peleando en jaula? Particularmente tu esposa, claro, eh, pero ¿cómo se siente la familia en general? Bueno, sí, a ver, para empezar, yo no quise que mi esposa vaya la primera vez que yo peleaba, porque no sabía, o sea, yo en realidad es un tema de que uno entra a la jaula y tiene bastante miedo. O sea, uno, no te voy a mentir, uno entra con miedo. Y me acuerdo clarito que mi profesor me dijo, ¿tienes miedo? Yo estaba así, no le decía nada. Y él me dijo, pues él tiene más miedo. Ya, me tranquilizaba. Pero igual, o sea, todo ese tema era un tema de que yo no quería que mi esposa vaya, porque yo decía, o sea, los que ven artes marciales, ves que pueden, y no me van a dejar mentir, ven que una pelea se puede terminar en 5 segundos. Entonces llega uno, le da un golpe al otro y lo duerme. Entonces yo dije, no, yo me siento preparado, pero no sé qué tal sea, porque era la primera vez que vivía esa experiencia. Entonces por eso yo no quería que mi esposa vaya. Sin embargo, ella me dijo, no, incluso mi esposa me alistó un pequeño botiquín de primeros auxilios. Me dijo,
No, cualquier cosa ahí está, para el dolor, para no sé qué, para no sé cuánto. Y ella estuvo ahí, llevó a mi hija. Nunca abrieron el botiquín, gracias a Dios. Me fue bien mi primera pelea. Y ella siempre me apoya en realidad. Siempre en lo que es las peleas, ella está ahí. En mis entrenamientos, sabe que mis entrenamientos son importantes para poder pelear. Entonces no incomoda, ¿no? La familia, bueno, pues mi papá, en realidad mi papá es el que ve box desde que tengo uso de razón. Entonces mi papá como dice, ya vas a pelear, ya está bien. Y no me dice que no, pero tampoco me apoya un 100% porque como papá, pues obviamente tiene algún tipo de temor, ¿no? Y la que sí sufre completamente es mi abuela. Mi abuela, abuelita linda, te amo. Mi abuela me llama y me dice, no, deja ese deporte que te va a hacer daño, que te va a matar, que no sé qué. Entonces, bueno, uno ve, pues, ¿no? En redes sociales que hay gente que por el mismo tema de las artes marciales es un deporte peligroso, es un deporte peligroso, pero el que se enfrenta a uno no es un enemigo, es otro marcialista, es otro deportista. Entonces, lo que más se quiere uno es exportar ese deporte, que la gente conozca más sobre el deporte y no simplemente pues hacerle daño al otro y que ahí quede la situación, ¿no? O sea, el tema es que la gente disfrute viendo las artes marciales mixtas. Sí, me encanta que has mencionado que no son enemigos, son dos personas en un deporte, ¿no? Y las personas tienen que entender eso, particularmente las personas luchando, que no son enemigos, pero es importante entender este aspecto del deporte también. El fútbol también es gran parte de la cultura de Perú. Pero ¿qué tan importante es el fútbol realmente? Porque cuando pensamos de fútbol, normalmente me imagino que las personas piensan de Brasil y quizás Colombia, Argentina. Argentina, Brasil, claro, Colombia. Bueno, disculpen los amantes de fútbol peruano que están viendo esto, pero lamentablemente nuestra cultura deportiva para el extranjero no es muy bien vista. O sea, no hemos tenido buenas participaciones en temas extranjeros, futbolísticamente hablando. Hemos llegado al Mundial de Rusia de 2018 después de más de 30 años de sequía mundialística, futbolística, ¿me entiendes? Entonces, sí tenemos, o sea, nuestros máximos exponentes de fútbol peruano, o sea, la gente peruana, el peruano, así, la persona peruana es muy hincha, o sea, es un deporte es el deporte más visto en Perú. Y bueno, pues los máximos exponentes, o sea, los máximos representantes que hemos tenido, los máximos logros. El primero, bueno, fue el Cienciano, que Cienciano es un equipo del Cusco, que ellos han logrado levantar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Después tenemos, bueno, lo máximo que hemos llegado ha sido hasta semifinales de la Copa Libertadores, ¿no? En lo que es el Club Universitario de Deportes, que es el club más campeón del Perú hoy en día, tiene 27 títulos nacionales. Y ellos han llegado hasta la semifinal de la Copa Libertadores. Y otro club que ha llegado a la semifinal es el Club Sporting Cristal. También es un club limeño. Y bueno, pues esos son los máximos exponentes que podemos tener del fútbol peruano hoy en día. Hermano, muchas gracias por tu presencia. Ha sido sumamente interesante todo lo que has dicho. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, disculpen si soy muy... si repito esto mucho, pero te invito a ti y a tus oyentes, a tu familia, a las personas que están viendo. Si vienen de parte de Andrew, no se preocupen que van a ser muy bien atendidos en Perú. Sí, muchas gracias. Para más contenido, favor de suscribirse.